El sueño del sultán. En un país lejano vivía un sultán que era muy temperamental y supersticioso. Este soñó que había perdido todos los dientes y al despertar ordenó llamar a un sabio para que interpretase su sueño. Y este le dijo: ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia!, gritó el sultán enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Llamó a su guardia y encargó que le dieran 100 latigazos. Más tarde, mandó que le trajesen a Nasrudin y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que vuestra merced tendrá una larga vida y sobrevivirá a todos sus parientes. Al oír esto, el rostro del sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que le dieran a Nasrudin 100 monedas de oro. Cuando el mulá salía del palacio, una de las cortesanas le dijo admirada: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que la del primer sabio. No entiendo, ¿por qué el primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro?», le dijo indignada Nasrudin, a lo que él respondió: Recuerda bien, amiga mía, que todo depende de la forma como se dicen las cosas. De la comunicación depende muchas veces la paz, o la guerra, o la felicidad, o la desgracia. Bueno, me encantó, muy bueno. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia, 3! Bueno, muchas gracias, José, gracias, Eva, por ayudarme con esto. Este cuento es para reflexionar también, ¿no, Eva? Totalmente. Fíjate tú que el primer sabio, que está interpretado magistralmente por Artacho, no se percata del estado emocional del sultán y de sus creencias. Solo se limita a responder a la pregunta formulada por el sultán. Y esto a mí me pasa muchas veces, ¿no? Y no nos gusta para nada, ¿no? Si un pariente cercano te comenta preocupado que ese día su madre no tiene buena cara y de repente tú le respondes: ¿sí? Pues puede que se arme la Tercera Guerra Mundial, ¿no? A la gente le gusta sentirse escuchada y más que escuchada, comprendida. Y una comunicación pues no debe limitarse solo a un intercambio de signos, ¿no? Este es el error quizá del primer sabio, ¿no te parece? Sí, este sabio no empatiza. En realidad ni siquiera ve al sultán. Claro. Este sabio le hubiera dicho exactamente lo mismo a cualquiera que le preguntara lo mismo. Se limita a escuchar la pregunta y a responder desde la mente. Y por tanto, como no empatizó, no supo transmitir su conocimiento de una forma apropiada. Vamos, que ni se lo planteó, claro. O sea, no es lo suyo. Claro. No, y también es cierto que al sultán le pasa más o menos lo mismo, ¿no? Que el mensaje del primer sabio es tan negativo como inesperado, ¿no? Y el sultán, que tiene tanto carácter, no puede más que rechazar lo que le ha dicho el sabio. Sí, a mí me parece lo mismo, porque de otro modo tendría que haber aceptado el contenido del mensaje. Y el sultán no acepta ese mensaje. Y da la impresión que con el castigo descalifica al sabio para protegerse de sí mismo, en realidad para protegerse de sus miedos, de sus supersticiones, ¿no? Es algo que a veces sucede. Sin embargo, a diferencia de estos dos que tú mencionas, Nasrudin, según nos dice el cuento, escucha con atención. Es decir, está presente, observa, empatiza. Y por tanto tiene la habilidad de expresarse en una forma que le resulta aceptable al sultán. Pero la tiene, a mi criterio, porque entiende su momento vital
y el modo en que el sueño le ha afectado. Ujú. Y esto lo entiende porque empatizó, porque si no, no lo puede entender. Claro. Nasruddin se da cuenta de esto y se da cuenta que las supersticiones aumentaban la angustia del sultán. Claro, y al empatizar es capaz de generar un mensaje compasivo, ¿no? Exacto, a diferencia del otro sabio, Nasruddin no solo responde a la pregunta sobre el sueño, sino que es capaz de ver el panorama global de la situación y se da cuenta de que el sueño no es lo verdaderamente importante para el sultán. Ujú. Lo verdaderamente importante es su angustia. Ujú. Por lo menos eso creo yo, y por tanto se dirige al sultán disminuyéndosela. De ahí el cambio de actitud del sultán que tanto le sorprendió a la cortesana, que no podía entenderlo. Ujú. Quizás este sea el punto donde mejor pueda verse la riqueza de este cuento, porque nos deja ver la importancia de escuchar con todos los sentidos y de tratar de elaborar una respuesta que respete la trama vital de la persona. Esto es fundamental, porque si no lo haces así, cualquier cosa que digas es rechazada. Porque todo esto es lo que permite que un mensaje llegue, que sea fácil de comprender para el que lo tiene que recibir, ¿no es cierto? Sí, soy fan de estas enseñanzas, porque son simples pero dicen mucho y además son fáciles de recordar, ¿no? Pero en realidad todos somos susceptibles de comportarnos como el sultán o como el primer sabio, ¿no te parece? Sí, creo que todos tenemos interferencias en nuestras comunicaciones, Eva, a veces con consecuencias bastante negativas. Nosotros cuando comunicamos lo hacemos en varios niveles. Uno es verbal, otro es corporal, porque las emociones asaltan al cuerpo durante la conversación y por tanto se muestran para el que quiere verlas, ¿no? Para el que está atento. Estas emociones también se manifiestan en lo que se llama paralingüístico, ¿no? Es decir, el tono, el volumen, la duración de las sílabas y en todas aquellas características que denotan un estado anímico, como la fluidez, la respiración. Si una persona te habla con la respiración entrecortada te dice mucho, con los silencios que pueden ser muy significativos, ¿no? Cuando una persona se queda sin hablar, ¿no? Y es muy importante poner atención a estos signos para realmente poder darle, para poder interpretar bien el mensaje que quiere dar el otro. Y cuando estamos en duda sobre ese significado, no hay que olvidarse nunca de repreguntar, de refrasear lo que creéis haber entendido. No hay que ser tímidos a la hora de reconfirmar el mensaje. Nosotros, los coach, lo hacemos permanentemente, ¿no? Es como un latiguillo y preguntamos, ¿no? ¿Es esto lo que dice? Si lo seguimos por un refraseo de lo que él dice, ¿no? Porque a veces nosotros creemos interpretar algo que no es lo que realmente está diciendo. Y es una forma también de reafirmar el mensaje del otro. O le podemos preguntar, dime si entendí bien, ¿es esto lo que dices? Dime, tú dices tal y tal cosa. Porque estas preguntas allanan el camino al diálogo y desatascan la comunicación. Si no ponemos atención a todos estos signos, es muy fácil proceder como el sultán o como el primer sabio, que es lo que tú me preguntabas. Ya veo. Estoy de acuerdo en que esto facilitará el diálogo, pero no parece que sea muy fácil de realizar, por ejemplo, en el calor de una conversación, ¿no? Claro, bueno, nadie, ni Marshall Rosenberg, que es un experto en comunicación no violenta, nos dice que esto es fácil, pero nadie discute, sin embargo, sobre la importancia de responder adecuadamente y el valor que esto tiene. Pero esto lleva un tiempo, por supuesto, y un trabajo interior. Claro. No se trata de ser simplemente reactivos en una conversación que se precie. Si estamos observando todos estos factores de los que estamos hablando, evidentemente uno se está nutriendo con esta comunicación, con esta conversación, de muchísima información. Por lo tanto, tampoco va a ser una respuesta intempestiva, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta que detrás de cada comentario o petición hay una necesidad oculta, que es lo que supo detectar Nasruddin en el cuento, será más fácil empatizar con la otra persona y establecer una comunicación provechosa. Sin embargo, a veces no es posible compartir el comentario porque lo tomamos a veces como una provocación y lo rechazamos, ¿no? ¿Cómo se superaría esto?
Mira, es muy interesante esto que me preguntas, porque una cosa que me gusta hacer notar siempre es que si solo habláramos con quienes piensan igual que nosotros, nos enriqueceríamos muy poco, ¿no es cierto? Entonces, no se trata simplemente de que porque no comparto un comentario me niego a hacer un intercambio con una persona determinada. Por lo tanto, también es importante decir que no es necesario compartir todo lo que el otro dice para establecer un diálogo, pero siempre se puede hablar sobre la necesidad que está detrás de lo que el otro dice, o de la emoción que nos produce su comentario, ¿no es cierto? Estos son dos aspectos de los que siempre podemos hablar. Y acá me gustaría traer un ejemplo, porque es un tema muy importante. Por decir algo, que alguien me diga que todos los del este son ladrones, para mí es inaceptable. Claro. Y si esto es inaceptable, tengo dos opciones: negarme al diálogo y cortar la conversación, o tratar de establecer qué me quiere transmitir a través de esa propuesta, a través de lo que está diciendo, ¿no? Que todos los del este son ladrones. Entonces, si logro establecer a través de repreguntas que este comentario surge, por ejemplo, de la preocupación de una madre por la seguridad de sus hijos, ¿no? Que es algo que a mí me parece una preocupación muy lícita, entonces voy a sentirme más abierto a hablar sobre el verdadero problema, que en este caso sería la seguridad dentro de la vecindad. Y esta necesidad solo se hace visible luego de la interacción, luego del diálogo, luego de la comunicación, luego de las repreguntas. No podemos saberlo sin haber hablado. Y esto es un tema de interés para todos. De esto podemos hablar, es la seguridad dentro de la vecindad. No es un tema racista para nada, pero la forma en que estaba planteado al comienzo sí era racista. ¿Entiendes? Entonces, es importante, en primer lugar, tratar de ver qué hay detrás de lo que el otro dice, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad oculta tiene? Entonces, como dices, no hay que cortarse en repreguntar. Esto sería clave para desarrollar un diálogo empático. Más que nada se repregunta con el objeto de detectar cuáles son las necesidades insatisfechas que dan origen a esos comentarios, ¿no? A este comentario, por ejemplo. Y es correcta tu observación, sí, no hay que cortarse en preguntar para nada. Si en vez de responder solo desde la mente, por ejemplo, como lo hizo el primer sabio del cuento, si en vez de responder así, somos capaces de detectar la necesidad oculta en la demanda, o en la pregunta, o aún en una crítica o en una observación, vamos a estar favoreciendo el diálogo, vamos a estar favoreciendo la empatía, que es lo que hizo Nasruddin, y que no le fue mal en el cuento. No, le fue mejor que el primero, sí. Además, con esta forma de dialogar, el otro siente que estás respetando sus necesidades. Exacto. En vez de enredarte en cómo la persona expresa esa necesidad, ¿no? Que puede ser de manera muy inadecuada, como el ejemplo que acabo de dar, uno se centra en detectar cuál es la necesidad interna que lo lleva al otro a expresar lo que dice. Así, si permanecemos abiertos a respetar las necesidades del otro y las nuestras, estaremos creando una atmósfera para un diálogo real sobre lo que nos mueve a ambas partes, que es simplemente cubrir las necesidades. Y esto es algo que buscamos todos, es algo que todos tenemos en común. Aníbal, te tengo que comunicar una cosa. Dímelo. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Lo he hecho empáticamente? Lo has hecho muy empáticamente y me transmites una pena que no sé cómo voy a poder superarla el resto del día. Aníbal, se nos ha acabado el tiempo solo por hoy. Nos queda mucho tiempo, Aníbal. Eso es así hermoso. Es mejor, es más Nasruddin. Es más Nasruddin, realmente. Sí, ¿no? Te agradezco.